A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches a otro programa de Economía y Negocios. Primero quiero agradecer por la sintonía y los mensajes recibidos de los programas anteriores que han sido, creo que, inspiradores y motivadores para entender la realidad del país en esta etapa post-COVID. Vamos a salirnos un poquito del guión de la economía, de los negocios, algo de la política y entrevistar a una persona muy importante para estos momentos, muy oportuno para lo que vamos a hablar. Se trata del doctor Marcelo Orbe. Él es el director médico de Inscora. Inscora es una empresa que ha trabajado por muchos años en el tema de salud ocupacional. ¿Qué es la salud ocupacional? Es el hecho de que la ley obliga a que una empresa, pasado un cierto número de empleados, tenga o un médico propio o un control médico general de todos los empleados. Este momento no vamos a hablar de ese tema, sino de algo que me llamó muchísimo la atención la semana pasada, porque yo creo en algo. No podemos vivir confinados, no podemos seguir encerrados. Obviamente, promuevo la conciencia del distanciamiento social, de lavarse las manos, de usar la mascarilla, de no asistir a eventos, de no asistir a fiestas, de no visitar parientes y amigos. Todavía no podemos hacerlo. Pero el mundo gira y el Ecuador necesita trabajar. ¿Cómo hacemos de este retorno seguro? Me encantó lo que escuché de Inscora la semana pasada. Doctor Orbe, bienvenido a este programa. Gracias por la invitación. Cuéntenos brevemente, por favor, primero qué es Inscora, para que la gente entienda el contexto, ¿no? Bueno, Inscora es una empresa que nació queriendo dar un servicio de medicina del trabajo, de salud en el trabajo. Es decir, no somos un hospital o un laboratorio que migró hacia esa tentativa, sino que siempre tuvimos la intención de darle el realce a la especialidad como es una medicina del trabajo. Claro, más corporativa. Más corporativa, más dirigida a empresas de altos estándares de cumplimiento de calidad, hacia los que se debe enfocar, en donde los riesgos son altos, los riesgos laborales, los riesgos de la empresa son altos, y se necesita de programas específicos e integrales para cuidar precisamente la salud del trabajador. Usted es doctor. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy médico cirujano. Cirujano, claro. Sí. Llevamos algún tiempo trabajando en el área de medicina del trabajo y Inscora lleva ya 21 años en el tema de la medicina del trabajo, vendiendo básicamente servicios integrales hacia lo que es el mantener un ambiente saludable y seguro para el trabajador. Que siempre un ambiente saludable para el trabajador va a ser un ambiente más productivo. Es como se tiene que entender. El empresario inteligente, el empresario con conciencia social y responsable también, responsable, no irresponsable, y también responsable, tiene que entender que un grupo de empleados que estén controlados, que estén motivados, siempre va a ser más rentable. Pero vamos a pasar de esto a algo que es fundamental. Ustedes han creado un programa de monitoreo del personal de las empresas respecto al tema del COVID-19. Así es, esto se enmarca dentro de una política de salud pública. Los programas de monitoreo tienen realmente esa tentativa, es decir, tratar de identificar precozmente, en forma rápida, los casos y evitar los contagios a mayor. La propuesta de Inscora, que ha desarrollado basado en la experiencia que nosotros tenemos de otros programas de monitoreo aplicados a la salud del trabajo, es esto aplicado a un riesgo biológico como es el COVID-19. La propuesta es mantener este programa de monitoreo dedicado a esto, a evitar que un medio de trabajo sea contaminado por un trabajador que ingrese enfermo. Es decir, mantener el concepto de un medio de un espacio de salud, de trabajo saludable, ¿sí?,
tratando de cubrir en su mayor parte la gran cantidad de trabajadores, evitar que un enfermo nos contagie o nos contagie. Esto es supremamente importante. Señores empresarios, señores directores de recursos humanos de las empresas, señores gerentes, inclusive padres y madres de hogar también. Este es un sistema que Inscora crea con el fin de que, bajo un plan, cada uno de los miembros de su empresa, de su casa, de su entorno, tienen que llenar una ficha médica a través de un teléfono celular, donde cada día les monitorean, les hace, creo que son 7, 8 preguntas básicas que ya vamos a decir cuáles son, y detectan que si la persona está apta para ir a trabajar, de tal manera que se busca que la gente vuelva a trabajar, pero controlado. Entonces, al llenar esta aplicación todos los días, la aplicación le dice, usted está apto, y al ingresar a la empresa, o a la escuela, o a la casa, le aparece un QR, un código que le dice, usted está apto. Si en la mañana yo presento una tos, y digo, tengo tos, o tengo fiebre, este sistema me llama por teléfono a mí, y me hace la consulta, pero es un médico. Es un médico, siempre va a ser. No es un tema automático. No es un tema automático. Lo que el programa de monitoreo tiene son dos fases, básicamente. Una primera, que es una encuesta inicial amplia, en donde nosotros recabamos información no solamente del estado y las condiciones físicas y antecedentes del trabajador, sino también cómo se está comportando la empresa con respecto a lo que son las medidas de seguridad, tanto individuales cuanto colectivas. Hay datos muy importantes que nosotros hemos visto que hay que poner de relieve, como por ejemplo, no es lo mismo que un trabajador vaya en su auto propio a la empresa, que utilice el bus de la empresa, o que en algunos casos llegue inclusive en colectivo o en servicio en común, ¿verdad? Las exposiciones a los procesos peligrosos en ellos son completamente distintos. De manera que esos son elementos que la primera ficha recaba para dar una orientación a la empresa de cómo está su situación y cómo está su perfil de cuidado de ese medio que nosotros pretendemos sea siempre saludable. Esta primera ficha también nos da indicios de cómo el trabajador está con respecto a su comorbilidad, que otras patologías pueden verse agravadas por el tema de la presencia del COVID. En base de esto nosotros tenemos un diagnóstico ya inicial de cómo está el comportamiento de la empresa. Y la segunda es lo que usted decía, es decir, ¿cómo cuido yo que un trabajador que va a acceder al sitio de trabajo esté en condiciones aptas para hacerlo? Él llena una segunda encuesta mucho más rápida en base de preguntas muy puntuales y muy claves que nos dan ciertas orientas. Por ejemplo, la presencia de fiebre. Hemos tratado de incluir en el cuestionario los síntomas que son los más relevantes a nivel mundial. Es decir, si bien es cierto, esta es una enfermedad nueva que cada vez va descubriéndose nuevos síntomas y hay algunos elementos que se van añadiendo de estos, pero hay síntomas como por ejemplo la fiebre, la tos, los problemas de congestión nasal, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, el aparecimiento de otro tipo de lesiones que pueden ser, se van dando un poco la idea al médico que le hace el abordaje de cuán asociado está esos síntomas al COVID-19. Porque puede ser, por ejemplo, una tos por un resfrío. Recordemos que las otras patologías siguen vigentes, no es que porque vino el COVID ninguna otra patología respiratoria ha pasado, pero siempre hay que tener la precaución de tratar de descartar que no se trate ahora del problema del COVID. Esa primera abordaje lo recibe el médico. Inmediatamente hacemos un abordaje inmediato de eso. El médico se comunica con el trabajador, revisa los antecedentes, revisa cómo estuvo su cuidado del trabajador, tanto en casa cuanto en la empresa, si hubieron facilidades o no para poder mitigar las exposiciones, y en base de eso se emite un criterio médico. Es un criterio médico en base a ciertos análisis que nosotros hacemos. Y al final, lo que se le otorga al trabajador es un código QR. ¿Qué es el código QR? Es un código que le permite el acceso a la como empresa. Cuando entra uno al avión. Exactamente. El boarding pass. Pasé yo todos los filtros, en este caso los filtros de una entrevista médica para cierto tipo de síntomas muy sugestivos de COVID, y el trabajador puede ingresar a la planta. Interesante. Eso permite, como le decía yo al inicio, mantener un lugar de trabajo sano, saludable, mitigar cualquier exposición. ¿Puede este servicio Inscora ser adaptado a familias, una familia de papá, mamá y 3 hijos? De hecho, y empleados domésticos. De hecho, recordemos que el entorno familiar es un asunto muy importante, que nosotros no debemos solamente ligarnos al tema laboral en el sitio de trabajo. El trabajador es un ente social y familiar.
y por ende también ese estudio y ese mismo análisis hacemos a su entorno familiar. No cabe el tener un trabajador sano cuando tenemos muchas posibilidades de infección en el ambiente. Vamos, esta entrevista es supremamente importante. El país necesita recuperar la actividad económica, pero también el país está, sobre todo en ciertas ciudades, en un pico alto de contagios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en la casa encerrados esperando la vacuna o salimos con los protocolos y los procedimientos que el COE ha mencionado? Sumado a esta herramienta que me parece supremamente importante y oportuna, doctor, ¿dónde encuentra la gente Inscora? Tienen una página web, ¿no? Sí, tenemos la página www.inscora.org, es nuestro sitio web. Inscora.org. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted es padre de familia, madre de familia, jefe de hogar, investigue en esta página Inscora, pida algún contacto, ahí tienen información sobre este concepto, este sistema de monitorear, por el cual monitorea Inscora a cada uno de los miembros de su familia o de su empresa con 7 u 8 preguntas al día que están en el celular. Tiene fiebre, tiene tos, tiene mareos, tiene esto. Si hay alguna de las preguntas que no están bien, que no están en rojo, están en verde, están en rojo, Inscora se comunica con cada persona y le hace las preguntas de rigor para ver si se trata de un posible contagio. Ahora, ¿qué pasa si hay un contagio? ¿Cómo actúan ustedes? Bueno, nosotros, el médico toma contacto inmediatamente con el trabajador o con el paciente y empezamos a hacer el seguimiento guiándonos a las normas internacionales ya descritas para este tipo de enfermedad. Una aplicación muy racional de todas las herramientas y de todos los elementos diagnósticos nos van a ser muy útiles, es decir, no hay que utilizar indiscriminadamente ninguno de los recursos técnicos, médicos que tenemos, hay que saberlas aplicar y eso es lo que hacen nuestros médicos. Y en función de cómo vamos en el día a día y en función de la gravedad de los síntomas, nosotros vamos recomendando y sugiriendo permanentemente la aplicación de ciertas medidas. Recordemos que la gran mayoría, afortunadamente, la gran mayoría de pacientes en esta enfermedad pueden ser manejados en casa y esa va a ser una de las grandes ventajas que podemos nosotros tener el seguimiento para asegurar donde el tiempo prudente de un aislamiento, de un seguimiento permanentemente con el médico para poder liberar con un alta también basada en ciertos tipos de elementos ya muy determinados que el trabajador pueda concurrir a su sitio de trabajo ya curado y recuperado. Doctor, revisando noticias diarias, porque es lo que uno está buscando, la famosa vacuna, se habla ya de unas 2 o 3 universidades que tienen avances, pero son avances muy lentos, muy lentos. ¿Para cuándo se estima que puede haber una vacuna? No que exista, que nos podamos vacunar y podamos abrazarnos, salir a conversar, a compartir con la familia. Bueno, yo creo que va a pasar algunos meses todavía de eso. Recordemos que al inicio de la pandemia se hablaba de que enero sería una fecha límite. Las casas farmacéuticas y desarrolladores de vacunas están todavía en eso. Estamos entrando recién a las primeras fases de aplicación en humanos y pasará algún tiempo todavía en donde tengamos que tener la autorización para el uso. Por eso yo creo que dentro de estas malas noticias que se ven y que se prevén a nivel mundial, el tener una aplicación de programas de monitoreo como el que nosotros tenemos planteado para las empresas es válido y es una alternativa. Hay algo muy importante, lo he vivido por casos de amigos o gente conocida, que alguien de la familia presenta una condición, dice: yo no he salido, yo no me he contagiado, yo usé mi mascarilla, no sé qué pasó, hay un contagiado. No es de gravedad, está en casa. Ahora, ¿qué pasa con los asintomáticos en el caso de la aplicación, si es que todos los síntomas son superados? Recordemos que un paciente asintomático no necesariamente quiere decir que no está contagiado con el COVID. Es por eso que una vez que nosotros hacemos todas las preguntas de rigor y permitimos que un trabajador ingrese, vienen las otras condiciones ya de control colectivo a nivel al interior de las empresas y de los centros de trabajo, que es otra de las cosas en las cuales hay que tener mucho hincapié y hacer mucho hincapié. Porque si es que el centro laboral no dispone de todas las características o de todas las medidas colectivas de protección, una persona sana o contaminada va a ser una persona que también está en riesgo. De manera que, por eso les decía, nosotros al elaborar el programa de monitoreo estamos no solamente atacando o enfocando hacia el trabajador en sí, sino también hacia lo que es su entorno. Tenemos que averiguar qué facilidades tiene ese trabajo. No es lo mismo un centro laboral en donde existan una disponibilidad de agua o de cierto tipo de ventilación, por ejemplo, ahora que estamos un poco entrando en el tema de que si el COVID se mantiene o no en el ambiente, la ventilación es una de las cosas que es muy importante. Sí. Ambientes cerrados de trabajo van a ser ambientes
donde se predisponga mucho eso. Pongamos, esto me parece increíble, sistema de monitoreo de COVID para trabajadores o para personas de ingreso a su hogar, a la universidad, al trabajo. Ok, ¿cuál sería el orden? Pensemos en un ejemplo de una empresa, un hotel, ¿ya? Yo soy gerente del hotel. El primer proceso, ustedes vienen al hotel y me hacen una revisión. Sí, el personero de ingresos, de salidas. Exactamente, hacemos se toma contacto con la empresa, inmediatamente nosotros acudimos con nuestro personal especializado, estamos hablando de un equipo multisistémico, multidisciplinario a todo esto, para hacer los levantamientos de las condiciones de trabajo, es decir, ver en qué condiciones físicamente. De ahí, paso número 2. Paso número 2, el trabajador empieza a llenar la ficha inicial, en donde nosotros ya vamos a saber cómo él se cuida, qué equipos de protección él tiene a disposición, qué patologías... Historia médica. Exactamente, la historia médica, qué patologías hay asociadas. E inmediatamente, al llenar la ficha rápida, en donde nosotros vamos a descubrir o a tener los síntomas que están asociados a la patología, nuestro médico toma contacto con él y empezamos el seguimiento. Si es que el trabajador es un paciente asintomático, seguiremos nosotros en el seguimiento y permitiremos que el código le permita la entrada a su sitio de trabajo. Mientras nosotros tengamos denunciado un síntoma, lo que llamamos un síntoma rojo, un síntoma positivo, haremos el abordaje permanentemente y ese trabajador no tendrá el acceso o no tendrá su código QR en verde hasta que podamos solucionar eso e investiguemos. Quiero felicitarles, doctor, por esta brillante iniciativa. Bueno, ustedes, es importante, esta es la época donde la gente habla de reinventarse. De repente, el que vendía mecánica ahora vende gel, el que vendía esto ahora vende mascarillas, me parece muy bien. Pero ustedes son una empresa que se viene dedicando a esto hace 20 y pico de años. Sí, exactamente. Tienen una relación ya con la salud, son médicos. Y además tienen estos sistemas que les permiten incorporar tecnología y criterio médico. Exactamente, nosotros llevamos 21 años en esto, los últimos 5 o 6 años hemos estado dedicados en la implementación de herramientas y de sistemas también ligados a la parte tecnológica que nos ayuda mucho, y esto que hoy tenemos para ofertar a nuestros clientes en las empresas como una alternativa válida y eficiente para poder mantener el entorno laboral sano es una de ellas. Los últimos 4 o 5 años nos hemos dedicado a hacer esto, va con un fundamento teórico muy fuerte detrás de esto, es decir, no es simplemente proponer una herramienta, se trata de un programa de monitoreo, y los programas de monitoreo en salud, para quienes estamos ligados a eso, significa un asunto mucho más integral. Doctor, podemos hablar ya de un tipo de costo, porque algo supe y era un costo bastante ínfimo, bastante racional. Una consulta médica tiene un costo X, 50, 40, 60, 70. Aquí estamos hablando de cuánto por persona. Bueno, los costos son costos accesibles. Pensamos que dentro de una situación económica con la que actualmente vivimos a nivel mundial, no podemos establecer costos que no estén fuera de lo lógico. Y por precios módicos de ingreso al programa y al programa de monitoreo, y un precio muy módico con respecto a una consulta, a una telemedicina con un equipo multidisciplinario, son accesibles. Como les decía yo, nuestro afán no es lucrar de una situación como esta, sí ofertar una herramienta y un programa que sea válido para mantener una seguridad en el trabajo. Yo quiero insistir, parezco cansón, pero esto es muy importante. No estamos vendiendo, no está el doctor vendiendo comercialmente un bien, aprovechando el tema de la pandemia, de la coyuntura. Se trata de entender que si usted no se ha contagiado, yo todavía no me he contagiado y espero que no me pase, pero si se da el caso, que el entorno mío familiar, que el entorno mío laboral pueda estar tranquilo debido a que hay unos procesos que nunca van a ser mejor coordinados que un profesional, que una empresa que ya hace esto. Hay casos, doctor, que usted ha escuchado seguramente, de gente contagiada, le aíslan a la persona, pero no se aísla la ropa sucia, los cubiertos, los baños. Hay procedimientos que uno tiene que seguir y que lamentablemente a veces, no tanto por ignorancia, sino porque uno no le da el debido control, respeto, importancia a este virus, que si bien es cierto, ha demostrado que es muy controlable en ciertos pacientes, sobre todo más jóvenes, pero también no es menos cierto que ha muerto mucha gente en nuestro país. Sí, al ser un virus nuevo, conocemos todavía muy poco de él, a pesar del tiempo que llevamos y de las investigaciones que se han hecho. Y claro, mientras más propuestas
saludables tengamos es mejor. Para nosotros es muy importante no solamente acceder vía telefónica, sino dar también al paciente y desde la parte clínica, sino también el dar recomendaciones, y para eso nosotros tenemos un equipo también diseñado para elaboración de materiales, es decir, mandamos conjuntamente con nuestras indicaciones material de ayuda, de capacitación. Sí, porque mucha de la gente, si bien eso está arreglado ya, pero mucha de la gente no conoce cómo mantenerse en cuarentena. No sabe cómo comportarse psicológicamente en cuarentena, no sabe cómo pasar la ropa o el menaje de cama a la persona que está afuera cuidándose y al que hay que cuidar también. Actuamos nosotros entonces integralmente, que es la visión que nosotros tenemos de todo esto, es hacer una medicina integral laboral ligado a todo lo que el trabajador implica. Doctor, hay personas que siguen al día de hoy en confinamiento en sus casas, que salen una vez por semana, una vez cada 2 semanas, tal vez sus empresas les han permitido pues trabajar, hacer con teletrabajo, pero no es menos cierto que esto también ha recaído en un gran nivel de ansiedad, de depresiones, de temores y de problemas intrafamiliares. Es por ello que pienso, no sé si usted de acuerdo, que el salir con responsabilidad, con las medidas que el COE Nacional ha impuesto, de las cuales estoy de acuerdo, pienso que en algunos casos se puede apretar un poquito más, como en el caso de Quito, que se han controlado algunos barrios. ¿El confinamiento puede matar, además de COVID, algo más? Bueno, recordemos las estadísticas de problemas de violencia intrafamiliar que han habido y son secundarias precisamente a toda esta situación que se vive. Debe ser un ambiente muy nocivo para los niños, que viven siempre algún tipo de disfunción familiar, indudablemente, y eso ha llevado a maltrato e inclusive a suicidios en algunos de los casos. De manera de que yo creo que, como hablamos al inicio, mientras más responsablemente retomemos nuestras actividades laborales, mientras cada uno sea el responsable del cuidado de su salud, yo creo que podemos controlar esto y mitigar los impactos que estamos teniendo. Y dentro de lo laboral, indudablemente, es mantener a un trabajador sano, porque es quien nos está produciendo, sí, pero también es el mejor capital que tienen las empresas y al que hay que cuidarle mucho. Así es. Y esta es una opción. Muchas gracias, doctor Marcelo Orbe, director médico de INSCORA, inscora.org. Capacítese, lea sobre este sistema de monitoreo de sus familiares, de sus hijos, de sus empleados. De esta manera pueden ustedes trabajar, adaptarse nuevamente a la economía, manteniendo cierta tranquilidad y brindando tranquilidad al resto de colaboradores. Amigos queridos, esto ha sido todo por hoy, un programa muy interesante. Nos vemos conmigo la próxima semana a esta misma hora. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.